Buenas tardes a las dos. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Lee. Hoy sí vamos a empezar nuestra clase de este día y quizás solo un poquito antes de empezar para recordarles que hoy a las 5 ya estaría habilitado el, el parcial para que me lo entreguen el día de mañana a medianoche. Quizás solo así voy a presentar, permítame, Excel, que pueda hacer una pregunta que me hagan del parcial. Entonces, mejor ahorita ya la despejo. Cuando puedan ver el Excel, me confirman, por favor. Ya se observa. Ya, vaya. Entonces, es solo como si yo les digo que me saquen la media aritmética de una serie simple, y por ejemplo voy a poner aquí la serie 2, 3, 4, 3, 5, 2. Y voy a ver aquí. Vale. Si yo les digo que me hagan la media aritmética de esta serie, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues, Primeramente se va a ordenar en forma ascendente. vale, de forma ascendente. Entonces, vamos a poner dos cosas aquí ahorita claras: mediana y moda. Para la media aritmética, es opcional si ordena, ¿sí? Pero para la mediana y la moda, sí es obligatorio ordenar de forma ascendente. ¿Ok? Entonces, si quiero sacar la media aritmética para esta serie simple, si le digo la media aritmética, usted es opcional se ordena. Si no, lo puede hacer de esta forma. Pero para la mediana y para la moda, sí tiene que ser así, obligatorio. Así, no se le tiene que olvidar ordenar de forma ascendente. En ese primer punto estamos claros. Sí, Lee. Sí, se comprende. Vale, ok. Entonces, ¿qué pasaría? Porque si ven en el examen, si yo le doy así: 2.5, 3.2, digamos. Se va a poner, quiero ver, 0.75, 0.60. Tengo que cambiar todo. Si yo le coloco la serie en esta forma,
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? No sé, quizás convertir las fracciones a decimales. Me dice Stephanie, ¿y usted, Leslie, qué cree que es lo primero que tenemos que hacer? Ahí no va a ser opcional ordenarlos, no porque ordenarlos quizá, No, si es media, si yo les de pido media forma aritmética, ascendente. usted decide si lo ordena o no lo ordena. Pero si le pido mediana y moda, ahí sí es obligatorio ordenarlo. Pero independiente de las dos, si yo se los doy así, ¿qué tendría que hacer? Pues ya Stephanie me dijo que convertir a fracciones. ¿Y usted, Leslie, qué creyera que debería de hacer? Igual y el 0.8 lo vamos a aproximar al 1. Y así. No. Entonces, ¿qué va a hacer? Va un poquito lo que dijo Stephanie. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Solo voy a hacer así estos 5. Aquí me queda en 0.8. Este me queda en 0.6. Entonces, ¿qué me dijo Stephanie? Mire, tenemos que convertir las fracciones a decimales. ¿Y cómo me quedaría 1 entre 2? 1 entre 2 es 0.5. 0.5. 5. Aquí me quedaría 0.98. ¿Cuánto es? 3 medios. O 3 entre 2. 1.5. 3 entre 2. 0.6. 0.6. ¿Y 5 entre 3? 1.7 aproximadamente. 1.5. Digamos 66, digamos. ¿Sí? Yo se los pongo ahorita como por ejemplo. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, ya sea, si vienen decimales, y por eso se lo explico porque viene un ejercicio así, es convertirlos. ¿Y cómo los va a convertir? Fácil. 1 entre 2, 3 entre 2, 5 entre 3. Y ahora sí, ya si lo tiene de esta forma, si le pido la media aritmética, es opcional. Si le pido la mediana o la moda, sí, tiene que ordenarlos. Y si hubiera que ordenarlos, ¿cómo me quedaría? 0.5, 0.6, 0.6, después sería 0.8, 0.98 y 1.66. Me quedaría así. Y ahí dependiendo, ¿ve? Si le pido la mediana, pues como vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay que ver qué pasa cuando es una serie par. ¿Cómo lo tengo que hacer? Si pido la moda, a ver qué pasa cuando dos se repiten o 6 más que se repiten. Pero ¿por qué quería arrancar con esto? Porque les puse un ejercicio así y revisando las clases vi que no les había explicado ninguno así. ¿Ok? Entonces, yo les voy a dar esto. O así viene en el parcial. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Convertirlo a decimal y después, dependiendo qué es lo que se le pida, pues o lo ordena o es opcional que usted lo ordene. Pero si quiere, para que no se vaya a confundir, si quiere, mejor ordénelo parejo todo, ya sea media, mediana o moda. ¿Ok? No sé si solo con ahorita solo con este
Primerito, ¿tienen ustedes alguna pregunta? No, de momento no, todo está claro. ¿Usted, Leslie? Se comprende, Lee, gracias. Vale, entonces, ¿por qué empezaba con eso antes de empezar en la clase? Porque si viene un ejercicio muy parecido de para el examen, con más serio, obviamente, pero revisando, y hasta una vez que lo había hecho, vi que no les había explicado algo parecido. Y a mí siempre me gusta, cuando pongo un ejemplo o cuando pongo un ejercicio, tiene que ser muy parecido o algo que ya lo hayamos visto en clase y que no vengan ustedes diciendo, mire, Lee, que usted aplicó una cosa y me salió con otra, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hago así como esa aclaración ahorita, porque sí, revisando, sí, vi que no le había explicado nada parecido, ¿verdad? Entonces, mala onda, así de mi parte, ponerles algo que yo no les he explicado. No sé, preguntas, dudas sobre eso. Por el Pero creo, momento quizás no, Lee, todo ok, bien, se pero creo que comprende. así como dijo Stephanie, lo primero que tiene que hacer es convertir las fracciones a decimales. ¿Ok? Eso es lo primero que tienen que hacer, convertir las fracciones a decimales. Y ya vieron eh, que es fácil convertirlo, solo hacer una división y así le queda todo a decimal. No es que tienen que hacer algo súper difícil para poder convertirlos. No sé, estamos entonces bien. Estamos, Lee. Vale. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? El examen, así como ya les había dicho, se trata, el examen de más tarde se trata de las medidas de tendencia central. ¿Y cuál eran las medidas de tendencia central? Pues son la mediana, la media y la moda. Pues ahora vamos a ver las medidas de posición. ¿Y cuáles van a ser las medidas de posición? Pues son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Entonces, la actividad o el laboratorio del día martes prácticamente se va a tratar de esto, de las medidas de posición, que son los cuartiles, deciles y percentiles. Ahorita creo que podemos ver esto. ¿Sí pueden ver ahorita lo de Excel? Lo de Word. Sí, se observa, Lee. Ok, entonces, ¿qué me dice las medidas de posición? Estas medidas equivalen a los valores que puede tomar una variable caracterizadas por agrupar a cierto porcentaje de observaciones en la muestra o población. Entre las medidas de posición tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Ahora vamos a empezar a ver los cuartiles. ¿Y qué me dice? Son medidas de posición que resultan de dividir la serie estadística en 4 partes iguales. Y si representamos esta serie estadística en un segmento de recta, podemos observar que cada cuartil divide el segmento en partes iguales.
¿Qué quiere decir? Que si esta línea azul, voy a poner más grande, esta línea azul es el 100% de mi serie, ¿qué voy a hacer yo? La voy a dividir en 4 partes iguales. Y de ahí es donde me sale el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, si se fijan, si yo divido esta serie, o la línea azul, en 4 partes iguales, al trazar cada uno de los cuartiles, cada uno se va a dividir en un 25%. Es como que divida 100 entre 3, o 100 entre 4, perdón, 25%. Pero, ¿qué representa cada una de esas líneas anaranjadas? Y veamos. Y aquí me dice. El cuartil 1 es el valor de la variable que supera a no más del 25%. Este Q1 supera el 25%, pero es superado por el 75% de los datos de la serie. Y si se fijan en la recta numérica, supera el 25%, pero a este número lo supera todo esto. ¿Y cuánto es todo esto? 25, 50, 75. Si hacemos la sumatoria de cada una de las partes. Esto es lo que me dice el cuartil 1. Veamos qué nos dice el cuartil 2. Es el valor de la variable que divide la serie en 2 partes iguales. Es decir, 50 y 50. También el cuartil 2 es superado por el 50% de la serie y él divide el 50% de la serie. Y también me dice que es conocido como la mediana de la serie. ¿Y por qué es conocido como la mediana de la serie? Porque si se acuerdan ustedes, ¿cuál es el concepto de la mediana? Es aquel valor que me divide la serie exactamente en 2 partes iguales. Entonces, el Q2, si está aquí, si se fijan, me divide la serie exactamente en 2 partes iguales. 50% abajo y 50% arriba. Y el último cuartil es el cuartil 3. Y si se fijan, la teoría, ¿qué me dice? Es el valor de la variable que supera al 75% y es superado por el 25%. Entonces, esas son como las definiciones que nosotros tenemos que tener presente. Y nuevamente, Q1, si se fijan, y son fáciles. Q1 supera el 25, pero es superado por el 75. Q2 divide la serie en 2 partes iguales. 50 para abajo y 50 para arriba. O supera el 50% y es superado por el 50%. Y Q3
supera la serie en un 75% y es superado por el 25%. Entonces, esa es como la teoría esencial de los cuartiles. Y sobre esa teoría, quiero ver, ¿tienen alguna pregunta? Solo sobre esa teoría. Si se fijan, es bien fácil de comprenderla. Hola, hola, pregunta de la teoría. No, Lick, ¿Estamos bien? Ok, todo bien. vaya. Quiero ver. Entonces, esto de los cuartiles, de los deciles y de los percentiles está basado o su fórmula base es la de la mediana. Por eso es que si se fijan, aquí habla un poquito de la mediana. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Es la siguiente. Y vamos a verla. Es esta. Uy, aquí está. Entonces, la fórmula de la mediana, del cuartil, perdón, es cuartil X va a ser igual, y miremos la definición de cada una de las fórmulas. Límite real inferior, vamos aquí, intervalo de clase, que eso es lo que ya conocemos. Límite real inferior, intervalo de clase. ¿Qué es esto? Frecuencia acumulada anterior a la frecuencia de la clase del cuartil. La frecuencia acumulada anterior de la frecuencia de la clase del cuartil. FQX. ¿Sí? Frecuencia absoluta de la clase del cuartil. Nuevamente, la frecuencia absoluta de la clase del cuartil. El intervalo ya lo vimos. QX, número de cuartil. ¿Cuál es el cuartil que yo estoy buscando? Y en este caso, aquí solo puede haber Q1, Q2 o Q3. Es el número de cuartil que yo estoy buscando. Y aquí, n entre 4. ¿Qué n entre 4? La posición del cuartil. ¿Qué quiere decir? Que al número de datos lo vamos a dividir entre 4. Y aquí hago un poquito la semejanza con la mediana. Si se acuerdan, para la mediana, el número de datos lo dividíamos entre 2. ¿Y por qué lo dividíamos entre 2? ¿Por qué? Dividía la serie en 2 partes iguales. Pero hoy lo divido entre 4. ¿Por qué? Porque divido la serie en 4 partes iguales. Entonces, para esto, ahorita, ¿tienen alguna pregunta de alguno de esos numeritos? ¿Cómo se sacan? O alguna letra que les suene ahí que no es conocida. No, Lick, todo está bien. Bueno, entonces, O quizás solo quiero ver una fórmula cuando es n sobre 4, ahí sería por qx. sí, por QX. Bueno, bueno. Gracias. Vamos a ver cómo ocupamos la fórmula para que quizás en este primero lo empecemos a hacer.
Y hoy me dice, ejemplo, tenemos la misma, si se fijan, la misma tablita de distribución de clases y frecuencias. Y me dice, determinar los cuartiles 1, 2 y 3 para una distribución de clase y frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos la formulita. Lo primero que tenemos que hacer, igual que con la mediana, es sacar la frecuencia acumulada. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero les digo, y se lo estoy comparando con la mediana. Primero, sacar la frecuencia acumulada. Y obviamente aquí ya sabemos cómo se saca. Pasamos el 10 y vamos sumando cada uno de las frecuencias que está en la columna de la izquierda. ¿Qué hacemos? Encontramos la posición para cada uno de los cuartiles. Y por ejemplo, para el cuartil 1, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? N entre 4 por el número del cuartil. ¿Y cómo me quedaría? ¿Cuánto es N? 120, el número total de datos. 120. 120 entre 4, 30. Por 1, 30. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Lick, se comprende. Vamos, vale. Sí, Lee, estamos. Entonces, si tengo este 30, que es la posición del cuartil 1, lo otro que tenemos que hacer es ubicarlo dentro de la clase de distribución de frecuencia. Y para ustedes, ¿en qué clase estuviera? En la tercera, Lick. En la tercera. ¿Y usted, Leslie? Sí, en la tercera. Ok. ¿Por qué? Porque si se fijan, ¿qué es lo que nosotros veníamos haciendo? Este 30 en la frecuencia acumulada, ¿a dónde es que cabe? En el 10 no cabe, en el 25 todavía no cabe, en el 45 ya cabe, porque es 30. Y veamos si es cierto. Si se fijan, ¿a dónde la ubico? Estamos, si se fijan, hasta ahorita llevamos el mismo procedimiento de la mediana. Entonces, ya ubiqué la posición del cuartil 1. Y una vez ya ubiqué la posición del cuartil 1, aplicamos la fórmula. ¿Cómo me da la fórmula? Acuérdense que es esta. Límite real inferior, perdón, la posición del cuartil, frecuencia acumulada, frecuencia de Q1 por el intervalo de clase. Entonces, lo aplicamos así. Y veamos. Si esta es mi clase del cuartil 1, ¿cómo me quedaría? Límite real inferior, 37.5, ¿sí? Más posición de la mediana, del cuartil 1, perdón,
del cuartil 1. ¿Y cómo sería? Los 120 entre 4 por el cuartil 1 por 1. ¿Y por qué por 1? Porque nosotros andamos buscando el cuartil 1 menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es mi frecuencia, ¿cuál es la anterior? 25. ¿Sí? Si esta es mi frecuencia, nuevamente, ¿cuál es mi anterior? 25. Sobre 20. ¿Y por qué sobre 20? Porque va a ser la frecuencia del cuartil 1. Y a esto lo multiplicamos por el intervalo de clase, que en este caso fuera 5. Si hacemos la fórmula, voy a convertir la posición del cuartil primero y ya vimos nosotros que nos queda 30. ¿De dónde sale? 120 entre 4, 30 por 1, 30. Lo multiplicamos y hasta después le sumamos el límite real inferior. Entonces, con eso, ¿tienen alguna pregunta? Uy, perdón. ¿Sí? Se comprende, Lee. ¿Estamos? ¿Usted, Stephanie? ¿Estamos bien? Sí, Lick, se comprende. Vale. Entonces, vaya, a ver si es cierto, si me comprenden. Ahora, ¿qué hagamos? O ¿qué hagan ustedes? Hagamos lo mismo, solo que, a ver, intenten sacar cómo les quedaría el cuartil 3. Intenten sacar ustedes cómo les quedaría el cuartil 3. Y me dan la respuesta. Pero pensemos cómo nos queda el cuartil 3. Lick, no sé, bueno, se me ocurre de que para sacar el cuadril 3, como dice que es el valor que supera en el 75%, sería 90, porque el 75% de 120. Sería, acuérdense cómo lo va a hacer. ¿Cuánto es el número de datos? 120. 120. Entre 4 me va a quedar 30.
30, sí. Pero yo lo voy a multiplicar por 3. Por el 3. 3, porque ando buscando el cuartil 3, correcto. Entonces la posición del cuartil 3 va a ser 90. Y si la posición del cuartil 3 es 90, ¿a dónde me caería en todo esto? En la 4, en la posición 4. En la 5. En la 5. ¿Por qué? Acuérdense que en la 4 solo llega hasta el 80. Y aquí tenemos 90. ¿Ok? Así nos queda. En entre 4 por 3 va a ser igual a 90. ¿Cuál es 90? Estaríamos trabajando con estos intervalos. .13 me da Mili. 50.13. Vamos a esperar a Estefan a ver cuánto le da a ella. Vaya. .13. Vale, veamos, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría el límite real inferior? Me quedaría 47.5. La posición de la mediana, tratarlo de hacer aquí, sería 90 menos la frecuencia acumulada anterior, 80. Entre la frecuencia del cuartil, en este caso fuera 19. Por el intervalo de clase 5. ¿Cómo más me quedaría? Sigamos desarrollándolo. 47.5. 90 menos 80 me da 10. Y 10 entre 19 me queda 0.5263. Y esto lo multiplico por 5.
Espera que se me quedó un 5. Aquí está. Ahora sí. 47.5. Y si multiplicamos 0.57, no, 52,63 por 5, me va a dar 2.6315. Uy. Y a esto le sumamos 47.5, me da 50.13. Creería que eso es que lo da a las 2. Sí, ¿Sí? Silly. Vale, entonces, si se fijan, es un poquito lo mismo que la mediana. Solo que hoy hablamos con los cuartiles. Es el cuartil 1 y hoy vimos cuartil 2. Lo voy a grabar para poderlo subir. Entonces, ahorita con este tema de cuartiles, ¿alguna pregunta? ¿No? En lo personal, no, No, todo Lee. está claro. Ok. Está bien por el momento. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué otro temita vamos a ver? Vamos a ver ahora los deciles. Y los deciles es algo muy, muy similar a los cuartiles. Y veamos qué nos dice. Son medidas de posición. Perdón, pueden ver el Word. Sí, se Sí, ve. vaya. Es que yo dije capaz y empiezo a hablar y me quedé en Excel, pero no. Son medidas de posición que resultan de dividir la serie estadística en 10 partes iguales. Y si representamos una serie ordenada por un segmento de recta, podemos observar esto. Es bien parecido a lo otro, si se fijan. Tengo 9 deciles y esto hace que se me divida la serie estadística en 10% cada una de las partes. ¿Y cómo lo podemos definir? Y vamos a tomar 3 definiciones, o 2, quiero ver. No, pero varias, vamos a tomar varias. El D1, el decil 1, ¿qué dice? Es el valor de la variable que supera al 10%, pero es superado por el 90% de la serie. ¿De dónde sale el 90%? Sumamos cada uno de estos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Miremos el decil 4. Es el valor de la variable que supera al 40%, 1, 2, 3, 4, 40, y es superada por el 60% de la serie. Veamos este. Si le pregunto, Leslie, ¿qué es el decil 5? ¿Usted cómo lo definiría? Yo lo definiría como la segunda parte. ¿Cómo la segunda parte? O sea, vea esto de aquí. Y en base a esto, ¿cómo definiría el decil 5? O usted, Stephanie, ¿cómo definiría el decil 5? Bueno, yo quizás lo definiría que sería
el valor de la variable que supera en no más del 50% o sería la media de los ¿Mediana? deciles, la mediana de los deciles. Algo así como el Ajá. 50 y el 50 parecido a lo que vimos al anterior. Ajá. Entonces sería más o menos así, si se fija. Es el valor de la variable que divide la serie en dos partes iguales. Es decir, 50 y 50. O también es conocida como la mediana de la serie. Pero si usted no lo quiere definir así, lo puede dividir un poco como dijo Stephanie. Es el valor de la variable que supera al 50%, pero es superada por el otro 50%. Y si tomamos, para este caso, digamos, el decil 8, que es este, ¿cómo lo definirían? Ahí cualquiera, ¿cómo lo definirían el decil 8? Quizás sería el valor de la variable que supera en no más del 80% y es superada por el 20% de la serie de datos. Entonces, si se fija, así es. Es el valor de la variable que supera a no más del 80, o quítale el a no más del 80, al 80% de la serie, y es superada únicamente por el 20% de la serie. ¿Ok? Entonces, si se fijan, allá hablábamos en los cuartiles de 25 en 25, y aquí estamos hablando de 10 en 10. Eso es más o menos lo que nosotros tenemos. ¿Cuál va a ser la fórmula que vamos a ocupar? Pues hoy va a ser esta. Y se fijan, muy parecida. Uy, solo aquí es, aquí me equivoqué yo. Decil. Ser el límite real inferior de la clase decil, que es este, o en esta orden, frecuencia acumulada anterior de la clase decil, frecuencia absoluta de la clase decil, intervalo de clase, el número de decil que yo quiero ver y obviamente la posición del decil. Como hoy es entre 10, de 10 en 10, ¿qué va a ser? El número total de datos entre 10. Comparémoslo con los cuartiles. ¿Cómo me queda el cuartil? Número total de datos, como lo vienen en 4 partes iguales, entre 4. ¿Por qué entre 4? Lo divido en 4 partes iguales. Y ahora, ¿cómo va a ser? Va a ser entre 10, porque lo voy a dividir en 10 partes iguales. Entonces, si se fijan, es el mismo concepto. Lo único que me cambia es el valor del decil o la posición del decil. Y hagamos el primer ejercicio. Me dice, determinar el decil o los decil 2 para esta. Sería determinar el decil 2 para esta distribución de clases y frecuencias. Y lo primero que yo tengo que hacer es buscar cuál es la posición del decil. Y en este caso, no, perdón, lo primero es la frecuencia acumulada anterior. Y una vez ya tengo la frecuencia acumulada anterior, encontramos la posición del decil.
¿Y cómo me quedaría? Quiero el decil 2. Ojo. Entonces sería número total de datos. Serían 120 entre 10, 12. ¿Qué decil es el que ando buscando? El 2. 12 por 2, 24. ¿Y a dónde me quedaría en esta posición el decil 2? En la segunda. ¿Mm? Era segundo límite de clase. ¿Por qué? 10 no abarca el 24. Ah, pero 25 ya lo abarcó. Ah, pues ahí es donde me quedaría el decil 2. Si se fijan, es como lo tenemos aquí. Y hoy, hagámoslo. Aplicamos la fórmula. Paso 3. Y nos quedaría de la siguiente manera. Si esta es la posición del decil 2, límite real inferior, 32.5. La posición del decil, 120, que es el total, entre 10, porque son deciles, por el decil que ando buscando. Frecuencia acumulada anterior, pues es 10. La frecuencia del decil, 15, por el intervalo de clase, que sería 5. Si operativizamos, ¿cómo nos quedaría? 32.5, quitemos el decil, transformémoslo, 24 y todo lo demás. Y al realizarlo nos tendría que quedar esto, 37.15. Y intenten hacerlo en su calculadora a ver si les da lo mismo. Sí, ligue eso dan. 37.5, ¿alguien más? Quiero ver quién está. Silly, 37.16 me da a mí. Ok, Fidelia, usted ya se nos incorporó. Este es cuartil. Se nos da así, 37.5. Hoy hagamos algo. Así como hicimos con el cuartil. Si se fijan, tengo este ejercicio. Intenten sacar ustedes ahora cómo nos da el decil 8. ¿Cómo nos da el decil 8? Agarremos ahí unos 5 minutitos para que podamos hacer todo el procedimiento. A ver cuánto nos da. Y después ya lo validamos.
51.71 me da. 51.71, 51.7. Vaya, vamos a ver. Usted, Stephanie. Ailey, yo creo que me he equivocado porque me da 79.5. Vale, no sé, vamos a Estoy ver. revisando. Vale, se fijan que tenemos esto. Si hacemos el decil 8, ¿cómo nos quedaría? Así como dijo, digamos, el 51.71. Miremos que se pudo haber equivocado. Me voy. Quiero ver. Bueno, de los cuartiles se podía. Veamos en qué se pudo haber equivocado. Me voy a llevar esto para allá abajo. Aquí está. Vale, más o menos así está. ¿Cómo quedaría? El decil 8 me queda en el 96. Ese es el 96. ¿A dónde estuviera? En la 5. En la 5. A ver, pero me lo voy a llevar para allá de un solo. Estuviera en la 5. Aquí. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Límite real inferior se mantiene 47.5. Posición del decil 8 sería 96. Si estamos aquí, lo voy a poner en amarillo. 96. Frecuencia acumulada anterior, 80. La del cuartil, 19. Y empezamos a operativizar. Creo que esos son los que me cambian. 96 menos 80, 16. Y 16 entre 19 me da 0.8421. 0.8421. Sigámoslo haciendo. 0.8421 por 5 me da 4.2105. Y a esto le vamos a sumar 47.5, pues me va a dar 51.71. Entonces, si se fijan, es la misma operación que hacemos con todo. ¿A dónde que tenemos que tener cuidado? Es en esto. ¿Cuál es la posición del decil? Y ¿cómo lo voy a ubicar en la tabla? Y hoy hagamos el mismo. Ahora para el decil 9. Aquí yo les puse ya la posición del decil. Es 108. ¿Dónde ubico este en la tabla? 108. En el 6. Ajá, ya no lo ubicar aquí, sino que hoy lo voy a ubicar aquí. ¿Ok? Y hagamos lo mismo. Límite real inferior. Voy a utilizar este. 52.5. Posición del decil. 108. Menos frecuencia acumulada anterior. Sería 99. 99. Entre la posición del cuartil. 12. Eso es lo que me quedaría. Viendo esto de un solo.
Veamos cómo nos queda. 108 menos 99. Uy, lo hice mal. 108 menos 99 me da 9. Entre 12 es 0.75. 0.75 por 5, 3.75. Y a eso le sumamos 52.5. ¿Cuánto me quedaría? 56.25. Entonces, si se fijan, es bien sistemático. ¿Cómo es que vamos haciendo todo? En lo que nos tenemos que ir teniendo cuidado es en esto. ¿A dónde vamos a ubicar la posición en el cuadrito? Y lo mismo es tanto para el cuartil como para el decil. Entonces, con estas dos medidas de posición que acabamos de ver ahorita, los cuartiles y los deciles, no sé si tienen, deciles, tienen alguna pregunta. Se comprende, Lee. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Vale. Entonces, vamos a ver la tercera medida de posición. Y con esto ya terminaríamos la clase de este día. Hola, yo. Aquí está. Aquí y aquí. Aquí, ok. Vale, entonces, ahora, pero no estaba presentando todo. Entonces, lo último que vamos a ver ahorita es los percentiles. ¿Y qué me dice que son los percentiles? Pues esto. Son nuevamente medidas de posición que resulta de dividir la serie estadística en 100 partes iguales. Y si representamos una serie ordenada por vector de recta, podemos observar que cada percentil divide el segmento en partes iguales. Veamos si es cierto. Entonces, si se fijan, como lo voy a dividir entre 100, voy a tener desde el percentil 1 hasta el percentil 99. ¿Y por qué lo voy a tener así? Porque cada uno me va saliendo, me va a dividir la serie en 1%. Entonces, para no irlo haciendo así tan grandote y poder hacer una mejor visualización, hicimos esto. Percentil 1, percentil 2, de ahí puedo avanzar hasta el percentil 38. Y se fijan, en cada uno de los espacios me va a dividir en el 1% de la serie. Y veamos, así como lo hemos visto. Percentil 3. ¿Cómo lo vamos a definir? Es el valor de la variable
que supera a no más del 3%, pero va a ser superado por el 97% de la serie. Es el percentil 3. Si digamos el percentil 42, aquí es igual. Es el valor de la variable que supera el 42% de la serie. Pero es superado por el 58%. Y digamos que ver cuál otro que tengo. Vale. El percentil 50, si se fijan, el percentil 50, ¿cuál es? Es la misma mediana. ¿Por qué? Así como vimos con los cuartiles y deciles. Es el valor de la variable que, ¿qué? Supera el 50% de la serie y es superada por el otro 50%. ¿Qué quiere decir? Que parte la serie en dos partes iguales. Y el último, solo quiero ver. Y para ustedes, ahí cualquiera, el percentil 82, ¿cómo fuera su definición? Percentil 82, ¿cómo fuera su definición? Podría ser que es el valor de la variable que supera el 82%, no más del 82%, y es Ajá. superada por el 18%. Correcto, supera el 82% y es superado por el 18%, que es un poco lo que les pongo aquí. Y es superada por el 18%. Y si queramos hacer uno aquí, si les pusiera el 98, ¿cómo quedaría? Es el valor de la variable que supera no más del 98% de la serie y es superada por el 2% Ajá. de la serie de datos. ¿Cómo quedaría? El 98 supera el 98% de la serie y se fijan, solo es superada por ¿cuánto? 1 más 1, el 2% de la serie de datos. Entonces, si se fijan, es que va un poquito lo mismo. Y miremos cómo nos quedaría la fórmula, cuál es la que vamos a ocupar. La ponemos aquí. Así, que es la misma. Lo único que me cambia es la posición. Pues sería límite real inferior de la clase percentil, frecuencia acumulada anterior de la clase percentil, frecuencia absoluta de la clase percentil, intervalo de clase, X, el percentil que ando buscando y n entre 100, el número o la posición del percentil. Eso es lo que ando buscando ahorita. ¿Ok? Veamos si hagamos el primer ejercicio. Determinar el percentil 80 para una serie o una distribución de clases y frecuencias. Ahora quiero el percentil 80. Y veamos cómo nos queda. Lo primero, paso 1, ya saben, vea, ya sea para cuartiles, deciles, percentiles, encontremos la frecuencia acumulada. Paso 2, encontremos la posición del percentil. ¿Y cómo me quedaría? N, ¿cuánto es N? El total de datos. 120 entre 100 es 1.2 por el percentil que ando buscando. Por 80, eso me da
96. Estamos. Silly, Y una vez tengo este 96, ¿qué hago? ¿A dónde creen que va a estar ubicado en la posición de la tabla? en la quinta. 1, 2, 3, 4, quinta. Correcto. Va a estar ubicado aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya me abarca el 96. Aquí no me lo abarca, aquí tampoco, aquí el 80. Ya me lo abarcó. Entonces va a estar ubicado aquí. Veamos qué más. Y una vez ya lo ubiqué, aplicamos la fórmula. Y me quedaría de la siguiente manera. Si ya saqué este rectangulito, límite real inferior, 47.5, la posición del percentil, ¿cómo es? 120 entre 100 por el percentil que ando buscando. 120 entre 100 por el percentil que ando buscando. Menos la frecuencia acumulada anterior, ¿que cuál sería? 80, sobre la frecuencia del percentil, que es este 19, y el intervalo de clase sabemos ahorita que es 5. Nos quedaría de esta forma y nos diera 51.7. Ah, solo que aquí es percentil 80. ¿Sí? Y realice una en su calculadora y miremos si eso le da 51.7. Eso me da, Lee. Ok, a los demás. Stephanie, Fidelia, Ever. Sí, eso me da 51.7. 51.7. Ok. Entonces, hagamos lo mismo. Percentil. Aquí está. Esto es para el percentil 80. Entonces, intentemos sacar ahorita el percentil 97. Saquemos el percentil 87 y miremos cuánto nos da y lo validamos. El 97, ¿verdad? 97, aquí está. Aquí lo Ok. tengo aquí ya lo había realizado para que ustedes lo hagan. Inténtenlo hacer y me dicen cuánto nos da. ¿Sí? ¿Alguien que ya lo haya realizado? ¿Cuánto le da?
60.5 me da el 60.5, no sé, miremos que con quién, alguien más si le da lo mismo. Silly también, 60.5. 60.5, vaya. Miremos, aquí lo tengo yo. 60.5. ¿Cómo nos quedaría? Si se fijan, ahorita solo lo he puesto. Percentil 97, que sería 120 entre 100, 1.2. ¿Y qué ando buscando? El percentil 97. Me quedaría 116.4 la posición del percentil. ¿Cuál es el siguiente paso? Ubiquémoslo dentro de la tabla. Y una vez lo ubicamos dentro de la tabla, pues ponemos esta, marcamos el, ¿cómo se llama? La fila o la clase. Y una vez la marcamos, ¿para qué la marcamos? A veces no es necesario marcarla, pero es un tips que yo les estoy dando a ustedes. ¿Por qué? Porque al tenerla señalada, ya me sale más fácil identificar el límite real inferior, cuál es la frecuencia acumulada anterior, porque sé que de la que he marcado es la de arriba, y cuál es la frecuencia del porcentil, y me va a dar 60.5. Entonces, si se fijan, tanto el cuartil, decil y percentil es como una desegregación de la mediana. Solo que la mediana, para encontrar la posición, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre 2. Aquí lo dividimos ya sea entre 4, entre 10 o entre 100 por el cuartil, decil o percentil que yo estoy buscando. Con estas 3 medidas ahorita, ¿tienen alguna pregunta? hasta el momento no, Eli. ¿Estamos bien? No quiero ver esto. Y vamos a ver ahorita esto último. Las equivalencias que existen en estas 3 medidas de dispersión. Por ejemplo, si fijan en esta primera. ¿Cuáles son las medidas que me dividen la serie en 2 partes exactamente iguales? Es la mediana. El cuartil 2 me la divide en 50 y 50. El decil 5 en 50 y 50. Y el percentil 50 también me lo divide en 50 y 50. ¿Estamos claros con esa primera equivalencia? Silly, ¿Sí? Veamos la segunda equivalencia. ¿Qué es esta? El cuartil 1 con el percentil 25. El cuartil 1, ¿qué me dice? Está aquí. Me divide la serie, 25 abajo, 75 arriba. Pero si yo saco el percentil 25, ¿qué sucede también? Me sucede 25 abajo, 75 arriba. Quiere decir que así como yo saque el cuartil 1 o el percentil 25, el resultado me va a dar el mismo. ¿Qué otra equivalencia pudieran haber? Esta. El del decil 7 o percentil 70. El decil 7 me dice abajo 70, arriba 30. Percentil 70, abajo 70, arriba 30.
Mire, pero también puedo sacar esto. Se me ocurre ahorita. El decil 2 con el percentil 20. ¿Cómo me quedaría? Pues aquí fuera, por decir algo, el 20%. Y aquí fuera el 80%. Entonces, si se fijan, yo también tengo entre estas medidas algunas equivalencias. Hay unas que no vean, que son solitas. Pero entre muchas, yo puedo sacar equivalencias. Entonces, los deciles con los percentiles los puedo poner. Pero siempre y cuando sean de 10 en 10. Así como lo teníamos aquí. Decil 7 con percentil 70. ¿Cuál es la diferencia? Se fijan. La mediana, ¿qué sucede? Lo cuartil 1 es que yo voy a estar dividiendo cada una de las partes en 25%. Son 4 partes. En los deciles voy a estar dividiéndolo en 10% cada una de las partes. Y en los percentiles las voy a estar dividiendo en el 1% cada una de las partes. En eso es lo que yo tengo que fijarme aquí en esto. Y quizás lo último, como para terminar. El percentil 42, ¿cuál es su equivalencia? Pues el percentil 42 no tiene equivalencia. ¿Por qué? Porque no la puedo dividir en 25, no la puedo dividir en 10, solo puede ser de 1 en 1. Porque tuviera que encontrar una medida que me diga, mire, abajo tiene que estar el 42 y arriba tiene que estar el 58%. Entonces, ojo en eso. Entonces, si se fijan, este tema es como muy fácil. Quizás como le explicaba anteriormente. ¿En qué nos tenemos que fijar? Que depende de dónde esté la posición, encontremos o marquemos este rectangulito. Que yo se los pongo ahí opcional. Porque para mí es una ayuda que ustedes lo tengan. Entonces, y mientras más herramientas yo les pueda dar para que el desarrollo de los ejercicios les resulte mucho más fácil, pues yo voy a intentar dárselas. Entonces, digamos, con este triangulito que hemos estado haciendo, se fijan, no es triangulito, es rectangulito. ¿Sí? Que hemos estado haciendo, ¿qué hace? Primero, nos ubica a nosotros y se nos hace más fácil cuál es la frecuencia acumulada y cuál es el otro que tengo que buscar. Aquí igual, cuál es la frecuencia acumulada y cuál es el que tengo que buscar. Entonces, si se fijan, ahora vimos las medidas de posición, que eran cuartil, decil y percentil. Entre esas 3 medidas de posición, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Todo bien, Di, por el momento. ¿Todos estamos bien? Sí, Vale. todo bien hasta el momento. Entonces, justo a estas medidas, que son las medidas de posición, hasta aquí llegaríamos con la clase de este día. ¿Por qué? Porque ya a las 5 estaría habilitado ya su parcial 2. En su parcial 2
Acordémonos que lo único que va a entrar es media aritmética, mediana y moda. Y acordémonos de esto que les expliqué al principio. ¿Ok? Pues de esto nos tenemos que acordar un poquito de eso que les he explicado al principio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda adicional. No, Lick, yo creo que estamos claros hasta el momento. Bueno, en lo personal, no sé, los compañeros. Vaya, entonces, llegamos hasta estas 3 medidas en la clase de este día. Y acuérdense que a las 5 estaría habilitado el parcial 2 y me lo tendrían que estar entregando mañana antes de medianoche. Quien me lo pueda entregar antes, pues mucho que mejor. Así yo en el transcurso del lunes antes de la clase, yo ya les pudiera haber mandado sus notas, así no los hago esperar tanto. No sé, si no tienen ninguna duda, pues quedamos la clase, llegamos hasta aquí con la clase de ahora y suerte en el parcial y les deseo un bonito fin de semana. Gracias igual y que Gracias, Lee, descansen. igualmente para La todos. clase de lunes. Entonces nos vemos el lunes.